Ricardo, si estás de acuerdo, damos comienzo entonces a la programación estipulada sobre este tema de la telemedicina, de la teoría a la práctica y, bueno, en nombre del Hospital Italiano de Córdoba y su red integrada de salud, agradecerte por esta enorme predisposición para compartir con nosotros este tema que hoy tiene tanta vigencia y que seguramente ha llegado como herramienta para quedarse después de esta pandemia. Así que te traslado la apertura para que comiences vos y bueno, luego continuamos con el resto de los expositores. Así que, Ricardo, agradecerte enormemente y también hacer extensivo el agradecimiento a Carlos Romero, que nos ayudó muchísimo en esta posibilidad de concretar esta programación. Así que un gusto, muchísimas gracias y te cedo la palabra, Ricardo. Muchas gracias. Sí, me gustaría, pero que lo veo acá presente al doctor Batistón, que nos aporte un saludo. El doctor Batistón es el presidente del ITAES. José, estás con el micrófono cerrado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es muy importante el hecho de que los diferentes asociados han comenzado ya hace un tiempo a usar el ITAES y es algo que estamos promoviendo y queremos que sea cada vez más extensivo, una interacción entre todos los asociados y el ITAES. Ya hace poco tiempo estuvimos en Neuquén, con la gente de Neuquén, también con la gente de Corrientes, de Santa Fe, y ahora con la gente de Córdoba, el Hospital Italiano, al cual le agradezco la programación de este tema tan interesante, un tema que comenzó hace 20 años, fue desarrollándose en forma lentamente, pienso, producto de que no estaba todavía integrada la gran tecnología actual que hay en todo lo que es comunicaciones informáticas, que hace que se tenga que provocar una adecuación de estructura en los establecimientos de salud y también capacitación a los equipos de salud, capacitación a los financiadores, a los diferentes efectores y también una capacitación a los pacientes. Y no debemos olvidarnos de dos puntos muy importantes en todo esto, que es la parte económica y la parte legal de cómo integramos todo esto de telemedicina. Económica en cuanto va a haber que determinar cómo se van a desarrollar o solucionar el tema de los gastos y también el tema de los honorarios. Y por otro lado, la parte legal con todos los problemas de alcances, jurisdicciones, responsabilidades, etc. Así que es un tema que se ha desarrollado muy vertiginosamente en los últimos tiempos y bueno, necesitamos acompañarlos con estos temas que yo considero que va a haber que solucionar a corto plazo. Así que bueno, muchas gracias a todos y el ITAES es para todos los socios. Buenas tardes. Bueno, no sé si están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, yo en realidad me pidieron que haga una introducción. Yo para poder hacer esta introducción tengo que contar un poquito por qué tengo el corazón casi puesto en la telemedicina, ¿sí? Mi actividad de base y asistencial y como médico hospitalario y de distintas actividades públicas y privadas fue como gastroenterólogo y endoscopista hasta el año 2004, pero ya por el año 1990 y pico empecé a incursionar por la informática médica. Eso me llevó a dejar la actividad asistencial en el 2004 porque la informática me llevó a los temas de gestión, entonces sumó la calidad y bueno, acá estoy, pero telemedicina e informática médica
empezamos allá por la década del 90. Cuando me plantearon esto de hacer la introducción, lo primero que pensé era cómo podíamos vincular, y ahora por supuesto ya con la función de director general del ITAES, si realmente este es un tema que corresponde incursionar al ITAES, corresponde poder definir en qué forma se emparenta o en qué forma se integra con las actividades del ITAES. Entonces lo primero que uno tenía que ver era si poder definir si el ejercicio de la telemedicina o la utilización de la telemedicina está emparentada o está en sincronía con la misión del ITAES, ¿sí? Que es promover la calidad, la seguridad y el respeto por los derechos del paciente. Entonces esa era la primera pregunta, que vamos a ver si a lo largo de estos próximos 10 minutos puedo darle alguna respuesta. Por el otro lado, el ITAES desde ya hace unos años ha decidido participar de la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, es la única entidad de Argentina que se encuentra acreditada por la ISCUA, no solo como organización, sino también sus programas de acreditación. Por lo tanto, la otra gran pregunta era si el uso de la telemedicina o el apoyo al uso de la telemedicina o la telemedicina como herramienta para la atención y el cuidado de la salud estaba en sintonía y consustanciado con los principios fundamentales de la ISCUA, a los cuales nosotros por supuesto estamos en absoluta consonancia y respeto por los principios que enumera la Sociedad Internacional de Calidad en Salud, que es la que nos ha acreditado y lo que nos hace posicionarnos como entidad que cumple con los estándares internacionales. Esto lo aprovecho para hacer un paréntesis, no hay entidades acreditadoras internacionales, no hay ninguna entidad que reconozca o que diga que una acreditadora es internacional, sino que hay acreditadoras que cumplen con los estándares internacionales y por supuesto el ITAES es una de ellas. Empezando con estas dos preguntas marco, por llamarlo de alguna forma, avanzar un poquito ya en lo que es el tema que nos compete, que es telemedicina. Telemedicina no es ni más ni menos que la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones en la atención y el cuidado de la salud de las personas. No es una especialidad, no es una especialidad médica, no es una subespecialidad o rama de alguna otra área de las profesiones de la salud, sino simplemente es la utilización de un medio para cumplir con un fin. Y en este caso es utilizar tecnologías para atender y cuidar la salud de las personas. También hay una gran confusión o se mezclan términos. En realidad, si le ponemos tele a cada una de las palabras que están en pantalla, aparece teleconsulta, teleasistencia, telediagnóstico, teletratamiento, telementoring o telemonitoreo, tutorización, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, telemedicina, el uso de las herramientas de comunicaciones y tecnologías abarca o tenemos que ver si puede abarcar todas las áreas de la asistencia y el cuidado de la salud, que son enumeradas de esa forma. Por lo tanto, es simplemente ponerle la palabra tele a cada una y terminamos diciendo que para cada una de las actividades que están involucradas dentro de la atención y el cuidado de la salud, uno podría, o por lo menos tentativamente, podría hacerlo a través de herramientas de tecnología de las comunicaciones. Lo otro, parecería que el tema de la pandemia, del coronavirus, ha hecho que esto parezca como que explotó ahora y es nuevo. Y en realidad, y acá un poquito donde tengo el corazón, no es nuevo. Ya en el año 98, en el Hospital Santoyani, estábamos utilizando videoconferencia, hicimos
transmisiones, por eso muestro esto que es muy viejo, son del año 97, 98, 99, donde ya usábamos las herramientas de comunicaciones para, por ejemplo, tener conferencias con el Mount Sinai en el año 97, o realizar videoconferencias. En el año 99 hicimos la primera transmisión en el hospital de una cirugía que se estaba realizando en Singapur. Por supuesto, utilizamos para educación médica. Acá puse esto porque lo que ahora parece tan simple, que es reunir a 120 o 130 personas en un Zoom con tecnología disponible para todos, en esa época, para poder hacer lo que hacemos ahora, que es poder dialogar entre nosotros y que todos los alumnos puedan preguntar o participar en forma sincrónica, lo teníamos que hacer vía satélite. Teníamos un convenio con el IAC, que tenía aulas satelitales en todo el país, y entonces aprovechamos para hacer educación médica a través de esa metodología. Monitoreo de signos vitales, ya en el año 98, desde el Santoyani, hicimos la primera transmisión de signos vitales de un avión en vuelo de American Airlines, vía internet, con anchos de banda muy bajos, por lo que había que tener tecnologías muy importantes de compresión de datos. O, por ejemplo, en asistencia social, yo tuve la oportunidad de participar allá por principios de los 2000 en un proyecto de Universidad de Anáhuac, donde iban a hacer asistencia a poblaciones del sur de México que no tenían acceso a ningún tipo de atención, porque ni siquiera tenían acceso de caminos, eran poblaciones originarias del sur de México. Íbamos con los camiones de Anáhuac que tenían distintos elementos de diagnóstico y de asistencia para poder acercarle algunas cosas básicas de atención primaria a esas poblaciones. Quiere decir que la telemedicina no la descubrió el coronavirus. El problema es que todo esto que se viene haciendo ya desde hace más de 25 años, siempre tuvo alternativas en lo presencial, por lo tanto el desarrollo de todas estas acciones fueron siempre muy dependientes de grupos, de entusiastas, de pioneros, de distintos espacios que no lograron nunca llegar a una masividad en su aplicación. Lo que hizo el coronavirus ahora es hacer o masificar la aplicación. Porque en realidad las crisis, uno podría decir que las crisis aceleran el uso de alternativas válidas. La telemedicina es una alternativa. Acá podemos ver ya desde el año 95, ya cumplió más de 25 años el Journal de Telemedicina y Telecuidados, ¿sí? Donde se publican, salen 6 números al año, se publican gran cantidad de experiencias y trabajos que se realizan en el área de la telemedicina. Por lo tanto, y repito, no es nuevo, es una alternativa válida, y acá se cumpliría esta premisa que las crisis aceleran o buscan esas alternativas cuando las que estamos habituados a utilizar no se pueden llevar adelante, y por eso este boom ahora que todos están hablando de telemedicina, y fundamentalmente de uno de los aspectos del uso de la telemedicina, que es la consulta a distancia. No hablo de consulta médica porque todos los profesionales están usando. Yo tengo gente conocida que está asistiendo a sus sesiones de terapia a través de videoconferencia, consultas con nutricionistas o que están haciendo su seguimiento de tratamientos nutricionales a través también de sistemas de videoconferencia. Es decir, hay múltiples, todas las profesiones de la salud que tienen algún contacto, una necesidad de consulta, estarían orientadas al uso de esta herramienta. Y acá puse un breve comentario de una investigación que hizo Sanitas, donde
especifican que esto no empezó a crecer específicamente con el coronavirus, sino que ya en el año 2018 al 2019 ya se había visto una multiplicación del uso de la consulta virtual. Pero lo que es más llamativo, por supuesto, son estudios estadísticos o encuestas que hay que ver realmente cuál es su sesgo y cuál es su validez, pero deberíamos impulsar algún tipo de estudios de este tipo, donde ellos dicen que si se analiza el universo de consultas programadas de profesionales de la salud, es muy probable que acá ponen un 70%, no sé si será tanto, pero si uno piensa simplemente en su práctica de consultorio, un gran porcentaje de esas consultas no requerirían un contacto directo con el paciente. Por ejemplo, repetición de tratamientos, controles que se pueden hacer a distancia, etcétera, 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 podrían ser suplantados perfectamente por herramientas de comunicación a distancia. ¿Y qué pasó con el coronavirus? Bueno, si uno pone hoy una búsqueda en Google con la palabra telemedicina, devuelve en los próximos segundos 7.850.000 hallazgos relacionados con la palabra telemedicina. Y si uno la restringe y pasa a teleconsulta, la búsqueda devuelve 1.000.000 de hallazgos. Y me tomé el trabajo de ver de ese 1.000.000 de hallazgos en teleconsulta a qué se referían, y me cansé cuando llegué a la página número 40, es decir, 40 por 20 son más o menos 800 búsquedas. Me cansé cuando en la página 40 todavía seguían apareciendo oferta de servicios de telemedicina, es decir, de teleconsulta, no publicaciones relacionadas con trabajos o comentarios o artículos relacionados a la teleconsulta, sino específicamente oferta de servicios de teleconsulta, desde instituciones de salud ofreciendo distintos servicios de teleconsulta, hasta empresas y organizaciones ofreciendo los servicios para la implementación de las herramientas de teleconsulta y de telemedicina. Así que quiere decir que ese podría ser uno de los grandes booms que se está produciendo por una necesidad real. Y con esto ya voy redondeando, para más que nada dar un pantallazo introductorio, por supuesto no voy a cometer el desliz de ponerme a hablar de temas legales, pero en estos más de 20 años de participar en distintas reuniones y tratar de hacer actividades de capacitación en el uso de distintas herramientas informáticas, siempre aparece el tema regulatorio y legal. Y entonces la pregunta es si los reclamos de regulaciones no son simplemente objeciones que le dan la racionalidad a la resistencia al cambio, porque hemos estado en charlas donde había abogados expertos en derecho informático y en comunicaciones, donde después de dar una charla de media hora, 45 minutos sobre las distintas normas regulatorias y cómo todo está contemplado en las distintas leyes, aparecía un profesional de la salud que inclusive discutía hasta con los expertos en tecnología sobre las cosas que hay que hacer para implementar firma digital, o discutir con los expertos en derecho informático de lo que habían terminado de hablar hacía 2 minutos sobre si realmente la validez o no de todas las herramientas tecnológicas en el apoyo de la atención de la salud. Y como diría mi gran maestro George Lattman, todo está contemplado y regulado. Y si hay algo que por la aplicación o por la realización práctica o por ir desarrollando las cosas puedan ir surgiendo, lo que hay que hacer es ir cubriendo los vacíos legales, pero no hay ninguno en este momento, no hay ningún argumento
de tipo legal o normativo que impida el uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación en el cuidado de la salud. Los profesionales de la salud somos los responsables de decir cuáles son las limitaciones desde el punto de vista de la praxis, pero no esas limitaciones tienen que ser atribuidas a normativas legales. Es decir, es de la misma forma que yo puedo, como profesional de la salud, decir cuáles son mis limitaciones al atender o asistir a un paciente en mi consultorio. Es decir, no lo puedo operar, no puedo hacer determinadas actividades dentro del consultorio. El ámbito del consultorio, desde el punto de vista de mi responsabilidad profesional, me restringe a determinado tipo de actividades. En el caso de la utilización de herramientas tecnológicas, sucede exactamente lo mismo. Es decir, no son las leyes las que me prohíben o me permiten hacer cosas, sino que las leyes regulan mi actividad. Y yo, desde el buen saber y entender de mi responsabilidad profesional, tengo que definir el alcance y hasta dónde esa herramienta es útil para la prestación que estoy dando. Esto es muy importante porque si no terminamos pidiéndole a las leyes que nos digan cómo tenemos que ocultar. Y en realidad cuando se inventó el estetoscopio, no hubo una ley que diga cómo hay que usar el estetoscopio. Fue una herramienta tecnológica para esa época que fue integrada a la práctica médica de acuerdo al buen saber y entender de los profesionales que la usaban. En este caso es lo mismo. Allá en el año 1999, en la revista Informática Médica, publicamos un artículo que se llamaba La batalla del estetoscopio y que justamente hacía el parangón entre el uso de las tecnologías o de lo que eran en ese momento las nuevas tecnologías y el boom que había sido la introducción del estetoscopio en la práctica médica. Entonces, toda la normativa está perfectamente definida y regula. Había algunos vacíos legales que estaban más que nada puestos por un problema en la redacción de las leyes. Cuando se redactó la ley de ejercicio profesional, el único medio de escritura que se conociera era la lapicera y el papel. Entonces dijeron que la firma de la receta tenía que ser holográfica, pero porque nadie sabía que iba a haber alguna otra cosa que permitiera escribir. Eso ya fue subsanado cuando salió la ley de firma digital. Excluía los documentos que estaban obligados a ser firmados en forma manuscrita, pero ese artículo cuarto fue anulado cuando salió la ley de simplificación de la Administración Pública Nacional. No digo desburocratización porque me cuesta, que anuló el artículo ese cuarto y ya permitió que también ese tipo de documentos puedan ser firmados digitalmente y que va a terminar de subsanarse ese vacío legal cuando salga el proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados. Y con esto termino respondiendo a la pregunta al inicio, si el uso de la telemedicina está acorde a los requisitos de la calidad y los principios del ITAES. Y si uno mira cuáles son las dimensiones de la calidad, uno podría decir que si respeta estas tres dimensiones, perfectamente las herramientas de comunicaciones pueden ser utilizadas para la atención médica y con buena calidad y segura. Tiene que mantener en estas dimensiones. Y respetando o conservando los atributos de la calidad, que si uno pudiera resumirlos, estos atributos de la calidad en salud, uno podría decir que tiene que alcanzar tres objetivos, que es entender las necesidades de la población, mejorar la calidad y seguridad de la atención y hacer un uso eficiente de recursos. Creo que si empezamos un camino que fue desencadenado por la pandemia, de un uso más habitual y introduciéndolo casi como herramienta de la práctica diaria, el uso de las herramientas de comunicación en la atención de pacientes, sin duda vamos a poder atender mucho más las necesidades de la población, sobre todo aquellas poblaciones que tienen dificultades de acceso, ¿sí? Vamos a poder seguramente mejorar la calidad y la seguridad de la atención, sobre todo
en el monitoreo y seguimiento y cuidados a distancia de nuestros pacientes, y por supuesto vamos a hacer un uso eficiente de los recursos. Hay muchas preguntas para responder todavía, creo que algunas las enunció el doctor Batistón al inicio, y una de ellas es, tenemos que, si definimos que la telemedicina llegó para quedarse y va a ser incluida en la práctica habitual, tenemos que incluirla también dentro de lo que son la facturación y el pago de los servicios. Con esto devuelvo la pantalla y muchas gracias al Hospital Italiano y autoridades por la invitación a poder hacer esta actividad. Muy bien, Ricardo, muchas gracias, muy interesante y esclarecedora la introducción. Para darle continuidad entonces, si estás de acuerdo, Ricardo, avanzamos en la programación y le cedemos la palabra a la doctora Alfonsina Candielo, que tan amablemente ha decidido y nos ha acompañado en esto, que es cardióloga y forma parte del Instituto Cardiovascular. Así que en una experiencia que la verdad que nos es muy interesante, yo le cedo la palabra a la doctora y desde ya en nombre del hospital agradecerle enormemente esta predisposición para participar en nuestra programación. Doctora, es un gusto y usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas... ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan? Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación, y Ricardo también, o sea, es un placer estar con ustedes y sobre todo por permitirme, digamos, compartir un poco la experiencia nuestra en esto de la telemedicina y la consulta virtual, que como bien dijo Ricardo, digamos, ahora vamos a mostrar un poco de dónde salimos y a dónde estamos ahora en todo el contexto, ¿no?, de la pandemia que estamos viviendo. La realidad es que siempre, nosotros a mí me gusta siempre preguntarnos, ¿no?, dónde estábamos, o sea, para que se pueda entender un poco cómo pudimos implementar esto de manera tan rápido, pero más a nivel macro. Me encanta empezar a veces con esta foto, en donde es el mismo lugar, dos momentos diferentes de la historia, año 2005, año 2013, y se ve claramente, digamos, la diferencia en la forma, digamos, de ver los sucesos históricos y las cosas importantes, ¿no? La primera, digamos, son los dos lugares, es el Vaticano, mismo lugar. La primera es la Asunción de Benedicto XVI y la segunda del Papa Francisco, con lo cual, digamos, esto marca claramente la diferencia en esta, digamos, en más de 10 años, ¿no?, del uso de la tecnología. Acá solamente hay un visionario con un celular con tapita que quedó ya en la historia, pero esto un poco nos marca, ¿no?, en dónde estábamos antes de que llegue el coronavirus y cómo sucedió, digamos, todo esto. Claramente es gracias a la evolución digital, en donde básicamente, digamos, la telefonía móvil fue evolucionando y pudimos hacer todo esto que tenemos acá, desde comprar pasajes, comprar productos, comprar al supermercado, viajar, tener seguridad, digamos, ver qué está pasando en nuestra casa con cámaras de seguridad, conectividad, digamos, a nivel del auto. Todo esto se logró y todo esto está dentro de un celular, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, esto fue en los últimos años cambiando nuestra vida, ¿no? Y básicamente esto se debió a que también el uso de Internet, digamos, fue mutando, ¿no? O sea, con la evolución de la telefonía celular, uno pasó, digamos, dejó la PC de escritorio. Yo, de hecho, ya en mi casa no tengo PC de escritorio, tengo solo notebook y el teléfono. Y eso se dio vuelta ya hace varios años, digamos, la relación entre el uso de Internet, entre la PC y entre el celular. Y esto, o las tablets, ¿no? O sea, en dispositivos, digamos, que son más ligeros y más manuales. Entonces, en este contexto, digamos, como dijo ya Ricardo, no vamos a volver acerca de las definiciones, pero lo importante, digamos, entender que todo esto de lo que estamos hablando es e-salud, y que la telemedicina está amparada dentro de este paraguas, digamos, de la e-salud, y donde incluye un montón de otras cosas que a la vez son fundamentales para que podamos desarrollar y hacer consultas virtuales, ¿no? La telemedicina por un lado, lo que es la M-Salud, digamos, que es todo lo que está relacionado con la aplicación de tecnologías que está digamos, relacionados con los teléfonos celulares, la M de mobile,
la historia clínica electrónica, todo lo que es el e-learning, la educación médica continua y la posibilidad de estandarizar, digamos, estas prácticas y que las diversas plataformas se puedan, digamos, comunicar y que puedan convivir de una manera adecuada para hacer todo un poco más fácil. Entonces, en este contexto, digamos, en el Instituto Cardiovascular nosotros tenemos varios programas, digamos, de lo que llamamos telemedicina. Como decía Ricardo recién, si uno le pone la palabra adelante, digamos, tele, uno logra, digamos, incursionar en este tipo de cosas nuevas, pero que la verdad que para nosotros, por el tipo de pacientes que tenemos, nos resulta muy, muy importante. Digamos, el programa más antiguo y con el que primero empezamos fue con nuestra consulta virtual, pero el servicio de electrofisiología, digamos, trabaja en lo que es el telemonitoreo, lo mismo en el servicio nuestro de insuficiencia cardíaca, el servicio de imágenes y de rehabilitación cardiovascular, algunos empujadas en este contexto y otras ya venían desde antes, ¿no? Pero claramente, digamos, la consulta online ya desde hace varios años es una tendencia mundial, en donde hay varias estructuras y varias digamos, plataformas que ya vienen empujando, digamos, toda esta cuestión de la consulta online, pero claramente, digamos, existen barreras para que esto, como lo es a nivel mundial, digamos, se termine adoptando de manera generalizada, ¿no? Y la realidad es que la barrera o la resistencia, digamos, están en la era pre-COVID, digamos, están impuestas por los propios actores, ¿no? Por un lado tenemos a los médicos que dicen, bueno, no, la verdad que, digamos, las consultas virtuales o la telemedicina no está buena porque yo no puedo tener la relación, digamos, no puedo revisar al paciente, no puedo mantener la misma relación que tengo adentro de mi consultorio. Por otro lado, los pacientes dicen, bueno, yo quiero ver al médico, necesito ver al médico, y la realidad es que no podría concebir una consulta sin un examen físico, pero los dos mencionan siempre lo mismo, ¿no? Que esa es la limitante. Por otro lado, digamos, los financiadores claramente, al ser una práctica, digamos, que no está estandarizada y que no está incluida, digamos, en un proceso, es como que, claro, digamos, quedan muchos huecos y muchos hiatos, digamos, en donde no pueden controlar la práctica de manera adecuada. Y el aspecto legal, que ya lo mencionó Ricardo, digamos, en donde hasta antes de esta cuestión del coronavirus, si bien existían, digamos, leyes y si bien existían algunas regulaciones, claramente, digamos, la práctica en general no lo estaba. Y va a ser obviamente un pendiente. Pero la realidad es que estas son las barreras y las limitaciones para que la telemedicina o las consultas online tuvieran una aceptación generalizada. Y nosotros, ¿por qué en el Instituto Cardiovascular, por qué lo usamos? Porque básicamente nosotros vemos y consideramos, digamos, a nuestros pacientes no como una foto, que es solamente por un momento, sino como si fuera una película, ¿sí? En donde desde que ingresa al instituto, a medida que va pasando por diversos procedimientos o no que llegue a necesitar, digamos, necesitamos un continuo de seguimiento en nuestros pacientes para lograr la adherencia al tratamiento, para que bajen de peso, para lograr una buena prevención, para indicar los estudios cuando estos sean necesarios, y para indicar los procedimientos también si es que estos son necesarios. Pero nos gusta, digamos, ver al paciente en un continuo, ¿sí? de seguimiento. Entonces es por eso que nosotros concebimos a la telemedicina, como decía Ricardo recién, como una forma de hacer telemedicina, de hacer medicina, digamos. No es más que una herramienta que nos permite mantener a los pacientes, digamos, controlados y de brindarle la misma atención que le brindamos de manera presencial, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es lograr acortar distancias entre médicos y pacientes, y como les decía recién, digamos, como nosotros consideramos al paciente, digamos, como un continuo, la consulta virtual nos resulta muy importante, digamos, para el seguimiento y muy importante considerarla de manera complementaria a todas las consultas presenciales. Y así lo veníamos haciendo, digamos, ya desde el año 2016, ¿sí? Momento en el cual comenzamos a tener, digamos, nuestro programa de consultorio virtual, hasta que llegó claramente, digamos, la pandemia por el nuevo coronavirus 2019, que claramente nos ha cambiado la vida y ha cambiado un montón de cosas en todo sentido, ¿no? Por un lado, claramente, digamos, si bien entendíamos que estamos pasando por, como les mencioné antes, cursando, digamos, la evolución digital, el hecho de decir, bueno, es una pandemia, una de las formas, digamos, para
reducir la circulación del virus y para evitar, digamos, la propagación del virus es la cuarentena con el fuerte mensaje, digamos, de quedarse en casa, eso nos cambió desde el 20 de marzo de este año, claramente la vida a todos, y eso sucedió también en los otros países, ¿sí? Con algunos matices, pero ha sucedido de la misma manera. Entonces, claramente nos cambió la forma de relacionarlos, cambió la forma de educación de nuestros chicos, en donde, digamos, dejaron de ir al colegio y tuvieron que hacer la escuela en casa o el homeschooling. El trabajo claramente cambió y aquellos que podían, digamos, evitar ir a trabajar, pasaron a trabajar en su casa, con todas las sobrecargas incluso que eso implica, ¿no? En cuanto a los horarios. Las reuniones, este tipo de reuniones que solíamos tener, reuniones de trabajo, ateneos nosotros, en fin, un montón de este tipo de reuniones claramente, digamos, han pasado a lo que estamos haciendo ahora, y nada, uno se acostumbró a hablarle una pantalla, entendiendo que, bueno, que esta es lo que tenemos en la actualidad. Y que claramente para el paciente, y particularmente nosotros, que somos una institución que vemos pacientes con enfermedades cardiovasculares, claramente les cambió la vida, ¿no? O sea, primero porque ya de por sí, digamos, nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo, por un montón de comorbilidades, digamos, que tienen asociadas. Entonces, claro, o sea, digamos, ese es el exponente, digamos, del paciente de alto riesgo, el cual se debe quedar en su casa, cumpliendo la cuarentena para evitar contagiarse, porque son los que tienen más chances de que le vayan mal, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué generó esto en el paciente, no? Un montón de cosas que capaz que formaban parte de la vida diaria de uno y que de repente con esta indicación y en esta nueva situación de pandemia, claro, el paciente quedó como sin la conexión habitual, ¿no? Entonces, preguntas como ¿cómo consigo la medicación? Que antes pedía un turno, venía al consultorio, se llevaba la receta, controlábamos que esté todo bien, chequeábamos la adherencia y lo hacíamos. Ahora, digamos, cuando comenzó todo esto, la verdad que fue bastante caótico y fueron estos los problemas que fueron surgiendo para el paciente, ¿no? La segunda cuestión es cómo me controlo, o sea, cómo hago para mantener, digamos, mis controles y el acceso a la salud o al seguimiento que yo venía teniendo. Y la tercera, que es lo más importante, digamos, es qué hago frente a una urgencia. Ya desde que empezó esto, digamos, a nivel mundial, se vio que como consecuencia de las medidas restrictivas, digamos, de lo que se llama cuarentena o del lockdown, digamos, la cantidad de consultas a los servicios de urgencias y de emergencias se redujeron de manera significativa, con implicancias muy, muy importantes, ¿no? Para todo lo que es, para todos los pacientes, digamos, no COVID. Y que eso fue muy claro en los países, digamos, en donde el sistema de salud se vio saturado, porque, digamos, claramente, digamos, todos los recursos estaban desviados hacia el tratamiento de pacientes COVID, pero nosotros también lo vimos acá, incluso sin tener el sistema de salud saturado, vimos que se redujeron las consultas, digamos, por infarto, que la mortalidad del infarto en la Argentina se duplicó. Entonces, hay un montón de otras cosas o de daños colaterales, si los podemos llamar de esa manera, que son muy importantes y que en cierta forma limitan el acceso, digamos, a la salud de este tipo de pacientes. Entonces, claramente, digamos, esto es una crisis, estamos viviendo una crisis, pero a la vez está bueno pensar y entender que en cada crisis, obviamente, uno tiene una oportunidad, ¿no? Y esto claramente es lo que pasó con el coronavirus. Digamos, todas esas barreras que mencionamos previamente, claramente, digamos, esta pandemia, digamos, y esta nueva situación empezó a derribarlas una a una, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas, digamos, mencioné digamos, todos los actores y las barreras que tenían? El médico que decía, bueno, la verdad que yo prefiero que el paciente venga a mi consultorio porque lo puedo ver, lo puedo revisar y demás. Claramente cuando empezó la pandemia, ningún paciente fue más al consultorio. Y esto era lo que se veía en las salas. A nosotros nos pasó, digamos, ¿no? Después en la parte de la discusión contaron ustedes cómo lo han vivido por allá, pero la realidad es que cuando se puso el aislamiento, por lo menos acá en Capital, los pacientes desaparecieron, ¿sí? Entonces, bueno, al ofrecerle, digamos, la posibilidad de seguir controlando a los pacientes a través de la consulta virtual, no, ahí ya, digamos, la cuestión cambió, ¿sí? Con respecto a los pacientes, ahora como habían perdido la opción, o sea, la posibilidad de acceder al sistema de salud, en cuanto uno le ofrece una opción alternativa para seguir manteniendo el cuidado, y claramente eso es
mantener, digamos, los cuidados, a nuestros pacientes cuidados, nosotros para mantener, digamos, la visión y la misión de nuestra institución, los pacientes estaban contentos. Algunos financiadores, a medida que fue pasando, que fue evolucionando esto, digamos, comenzaron a adoptar y a cubrir las consultas virtuales, otros todavía aún no lo han hecho, y con respecto a las legislaciones específicas, bueno, digamos, están trabajando desde varias instituciones como para empujar un poco, crear un marco legal, digamos, que permita que esta práctica se pueda ir generalizando, ¿no? Entonces, como les dije antes, claramente lo que nosotros buscamos en el contexto de la pandemia es que los pacientes puedan mantener sus cuidados y puedan mantener el acceso a la salud como si esta pandemia en cierta manera no existiera, ¿no? Y esto fue lo que hicimos nosotros. Nosotros comenzamos el año 2016 con el programa de consultas virtuales en el Instituto Cardiovascular, y claramente, digamos, un programa con un bajo volumen de pacientes. Los primeros años, 2016 y 2017, teníamos aproximadamente 40, 50 consultas mensuales, que previo, digamos, o sea, a principio de este año fueron alrededor de 140, 120 consultas por mes. A nosotros nos resultaba muy útil en ese momento, digamos, evaluar a los pacientes preprocedimiento, hacer los controles post-angioplastia, digamos, determinadas consultas que, digamos, que realmente, o sea, se pueden realizar sin necesidad de que el paciente venga, y que nosotros, como vemos al paciente como un seguimiento y hacemos mucho hincapié en la calidad de atención y en lo que es la experiencia del paciente, esto nos permite tal vez reducir el tiempo a la consulta, el tiempo al procedimiento, entonces nos hace como mucho más eficiente a nosotros. Entonces, pasar de un modelo de bajo volumen con una gestión personalizada, en donde el proceso, digamos, del pedido de turno, teníamos un formulario en la web, nos llegaba un mail, tenemos un triage que lo hacía una secretaria ayudada por nosotros, y esa secretaria, una vez que determinaba el motivo de la consulta, bueno, coordinaba la consulta. Esto era algo como muy artesanal, que siempre, desde el principio, digamos, siempre pensamos en hacerlo masivo, pero por todas las barreras que mencionamos previamente, nunca lo pudimos hacer, ¿sí? Hasta que llegó el coronavirus, en donde después que nos dijeron, bueno, 20 de marzo, quédense en casa, después del aislamiento social obligatorio, pasamos el 16 de marzo, más o menos 15 de marzo, entendimos que el volumen, digamos, de consultas presenciales empezaba a bajar, empezamos a ver qué era lo que estaban haciendo en otros países, y rápidamente, digamos, todos los países europeos y en Estados Unidos incluso se viró hacia la telemedicina con un montón de flexibilidad en cuanto a las plataformas para hacer las consultas, como que se terminó haciendo y aceptando de manera generalizada, pero de vuelta, por una cuestión para mantener, digamos, el acceso a la salud de los pacientes, sobre todo en sistemas de salud que son cerrados o que son universales, como el europeo, o en algunos casos, digamos, como el americano. Entonces, claro, desde el momento, digamos, que comenzó el aislamiento, como pueden ver, marzo hicimos 1.672 consultas y abril 5.800. Entonces pasamos rápidamente en una semana a un digamos, modelo de bajo volumen a un modelo de alto volumen, y para masificarlo, digamos, a todo el servicio de medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular, claramente necesitamos un equipo de trabajo que tuvimos una semana y media haciendo los ajustes, haciendo, digamos, todo mucho más automatizada, este tipo de gestión, pero el haber tenido ya 4 años de experiencia, bueno, nos permitió que esto sea claramente, digamos, o sea, que se pueda ser aplicable, ¿no? Entonces esto fue lo que nos pasó. Estas eran nuestras consultas presenciales en Colorado. Este es el momento en el cual pusieron el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. Cómo cayó en abril, digamos, fue el mayor, digamos, descenso que hemos tenido de las consultas presenciales, y cómo después, a medida que fue pasando el tiempo, empezó a repuntar, y probablemente no tengo los datos, digamos, de ahora, pero probablemente, como acá tenemos un poco más de movimiento, ya estamos viendo en esta semana una reducción significativa de las consultas presenciales de vuelta. Y cómo claramente aumentaron las consultas virtuales en concordancia con esto, y esto digamos, lo pudimos hacer gracias a que pudimos implementar rápidamente el programa.
Entonces, como les conté antes, de todo ese proceso muy sencillo del mail y demás, pasamos a integrar, digamos, la consulta virtual básicamente adentro de un proceso. No es que cualquier, digamos, médico atiende de los que trabaja con nosotros, ¿no? Digamos, o sea, hace un paciente lo llama por WhatsApp y eso lo evoluciona y eso ya es una consulta virtual. No. La consulta virtual tiene que tener un marco, digamos, o sea, estar dentro de un proceso en donde el paciente pide un turno por teléfono o pide un turno por la web. Ahí en la página web, digamos, tiene la opción de pedir una consulta virtual o no, de acuerdo al tipo de cobertura. Esta es mi agenda de hoy, 23 de julio, le taché el nombre de los pacientes, ¿no? y de las prepagas, pero lo que nosotros tenemos es, esta columnita es virtual, estas dos eran virtuales, este paciente es presencial, este es virtual, en fin. O sea, esto es una agenda, digamos, de consultorio habitual, entonces logramos esa cuestión más artesanal, digamos, a una cosa coordinada y coordinada, digamos, y que yo tenga en mi agenda la posibilidad de hacer los dos tipos de consultas, virtual y presencial, que esto la verdad que resulta súper útil, y claramente con un entrenamiento a todos los médicos que hacen medicina ambulatoria en el Instituto Cardiovascular. Y claramente después de esto se termina la consulta, se evoluciona en la historia y se cierra todo el proceso. Y para nosotros, como les decía, ¿no? Siempre es muy importante la experiencia que tienen nuestros pacientes, entonces después de cada una de las consultas les enviamos una encuesta para ver qué era lo que, digamos, cómo les parecía, con estas 4 preguntas, si pudo ser realizada, lo que nos responde, digamos, nos responde esta pregunta el hecho de que sea factible y que sea fácil. La respuesta claramente es que sí. Si le resultó fácil, 85% que está totalmente de acuerdo. La experiencia del 1 al 10, el 90% calificó entre 9 y 10 puntos, y esto es lo que nosotros le damos a estos semaforitos, digamos, en cuanto al porcentaje, lo que responde el paciente, lo que nosotros le damos más importancia, y la realidad es que el 80% no pudo resolver el problema que tenía. Y por eso hacemos hincapié en esto, en que la consulta virtual no viene a reemplazar, digamos, a la consulta presencial. Y esta respuesta de la gente, digamos, básicamente nos confirma lo que nosotros pensamos al inicio del programa, o sea, y considerar a las consultas virtuales como, digamos, una herramienta más y como un eslabón más en la atención del paciente, ¿sí? Y claramente, o sea, el hecho de que un 20% de los pacientes o 21% no haya podido resolver su problema es básicamente las limitaciones de las consultas virtuales, que es lo que decíamos antes, digamos, que no hay examen físico, que la medición de los parámetros vitales, claramente el paciente tiene que tener un saturómetro, un tensiómetro, tener una balanza para poder pesarse, en fin, o sea, todas esas mediciones de los parámetros en este contexto quedan terciarizados, y claramente, digamos, no hay posibilidad de hacer un test diagnóstico, por lo tanto, digamos, hay un porcentaje de pacientes que van a tener que venir de manera presencial, y claro está que los controles postquirúrgicos, controles que impliquen heridas y que requieran sí o sí de un examen físico, claramente esas consultas no pueden hacerse de manera virtual. Entonces, lo que nosotros logramos claramente es que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, que aprenda a telemonitorearse, ¿sí? Y que podamos nosotros a través de las consultas virtuales hacer un triage de emergencia, o sea, tener a todos los pacientes controlados, pero entender que si algún paciente con insuficiencia cardíaca está con sobrecarga de líquido, que requiera atención en la guardia, rescatamos al paciente de riesgo, lo mismo con algún coronario que esté inestable, lo rescatamos y lo derivamos a la guardia, básicamente para poder atenderlo, ¿sí? Y usamos este concepto nuevo, digamos, que es empoderar al paciente, o sea, que el paciente tenga todas las herramientas para controlarse, ¿sí? Y que sepa claramente, digamos, cuándo acudir al médico. Es como cuando un paciente tiene dolor de pecho, hay que explicarle lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque si no se quedan en su casa y el infarto evoluciona. Entonces, claramente el paciente, digamos, necesita tener la información para manejar correctamente su patología. Entonces, ya para concluir, claramente coincido con lo que han dicho, con lo que dijeron recién hace un ratito, que me parece que la telemedicina llegó para quedarse claramente, y que en cierta manera estamos escribiendo la historia porque
es un campo que está completamente, si bien ya viene de hace muchos años, está completamente virgen, y claramente yo creo que va a haber un antes y un después de toda esta pandemia de COVID-19, en donde funciona para un montón de cosas, no solamente para esto como un gran catalizador y acelerador digamos, de la instauración de ciertos procesos, y que es fundamental para que esto funcione considerar, digamos, a las teleconsultas o consultas virtuales o a la telemedicina, digamos, como una herramienta complementaria en el seguimiento del paciente. Les agradezco muchísimo de vuelta la invitación y su atención. Gracias, doctora Alfonsina. Muy bueno, muy claro toda su exposición, así que una vez más agradecerte tu participación. Y bueno, gracias a usted. Continuando entonces, le vamos a dar la palabra a Nicolás Pasadores, que es un experto en tecnología sobre esta temática. Así que, Nicolás, te escuchamos. Adelante. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también a ITAES, al Hospital Italiano de Córdoba. La verdad que es un verdadero placer para mí. Voy a comentar más o menos esta charla que hicimos hace unos días también con ITAES. Mi idea es ser práctico, digamos, ¿bien? O sea, hablamos de tecnologías y hablamos de un montón de aspectos que parece que como es que no se puede implementar o que nos quedan muy lejos, y en realidad nosotros les queremos contar desde el Grupo CEMICO nuestra experiencia desde una manera bien práctica, no solamente el concepto, que está muy bueno, digamos bien, pero creo que ya todos básicamente los conocemos, sino también desde un punto de vista de la experiencia de la implementación de cada uno de estos temas. Me gustó uno de los últimos slides de Ricardo, que justamente mencionaba varios temas, porque justamente la idea de mi presentación no es hablar solamente de telemedicina, sino la idea también es poder hablar de otros temas. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que son las plataformas de telemedicina, o sea, básicamente estamos todos asustados de si son seguras o no seguras, digamos, y tenemos como pocos parámetros para medir. Hoy por hoy no hay regulación sobre las plataformas, entonces no sabemos de qué manera podemos de alguna forma establecer si esas plataformas realmente son seguras o lo que estamos utilizando o no. Simplemente nos enteramos por los medios de comunicación que ocurren hechos sobre diferentes plataformas como por ejemplo Zoom, digamos bien, y eso no nos alcanza para determinar a nosotros si es realmente segura o no cada una de estas plataformas. Vamos a hablar de interoperabilidad y de seguridad, son aspectos clave porque estamos en el siglo XXI, todos entendemos que no podemos dejar de compartir. Ahora, ¿cómo compartimos? ¿De forma segura? ¿Somos interoperables y somos seguros? ¿O somos interoperables y no somos seguros? Bueno, vamos a ver qué modelos se pueden implementar y de hecho le vamos a contar nuestra experiencia en este sentido para mostrarles que es posible ambas cosas. Vamos a hablar de firma digital, le vamos a mostrar un modelo que estamos implementando en la provincia de Neuquén, entre el ámbito privado y el ámbito público. La firma digital siempre es un tema candente en la República Argentina. Bueno, como dijo Ricardo, digamos, bien, hay regulación para todo esto, existe, es posible, y vamos a contarle una forma de hacerla. Y por último, vamos a hablar de un caso de éxito para nosotros. Esto fue presentado incluso hace un par de semanas en Nación, que es una receta digital interoperable, la posibilidad de que nuestros profesionales de la salud realicen una receta y que la receta pueda interactuar con otros sistemas, no solamente dentro de nuestro contexto. Para hablar de plataformas, digamos, seguras o no seguras, acá hay que distinguir, digamos, bien. El problema que tiene Zoom, WhatsApp, Jitsi, Teams o cualquiera que se han utilizado y que seguramente, digamos, tendrán un tiempo de vigencia que va a ser solamente el de la pandemia y después de ahí desaparecerán. Esas plataformas, a ver, no tenemos control sobre esas plataformas, digamos, bien, simplemente las usamos, digamos, bien. Realmente no sabemos qué sucede, no sabemos cómo esas plataformas son reguladas, qué mecanismos de seguridad implementan, no sabemos si están o no utilizando nuestros datos, si están almacenando lo que grabamos en audio, en video. La verdad que no desconocemos lo que sucede con estas plataformas. Entonces nosotros, para hablar de seguridad, tenemos que hablar de procesos. ¿Estamos bien? La telemedicina, que es una herramienta, digamos bien, o sea, es parte de un proceso, que es un proceso asistencial, que surge
en un punto, que es un inicio, que en este caso es la historia clínica del paciente, para nosotros, que somos digitales, en un 100% es la historia clínica digital, pero no importa, podría ser la historia clínica en papel, digamos bien, pero en nuestro contexto siempre tiene que ser la historia clínica. Cuando uno habla de proceso, digamos bien, tiene que entender que la telemedicina está involucrada dentro de ese proceso asistencial. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, lo primero que entiende que el Zoom, WhatsApp, Sheets y Teams no son parte de ningún proceso de lo que hacemos. O sea, pónganse a pensar en todas estas tecnologías, bien, y fíjense ustedes, digamos, de sus propios lugares de trabajo, cuando usan Zoom, WhatsApp o Sheets para realizar una consulta. Nunca lo usaron. Y de golpe hoy, a través, producto, lógicamente, de lo que está ocurriendo, aparecen estas plataformas como una alternativa viable. En realidad, estas plataformas vienen a parchar algo, digamos bien, que tenemos que de alguna manera subsanar porque tenemos que salir adelante bajo esta crisis, digamos, producto de una pandemia, digamos bien, pero en realidad las plataformas que nosotros estamos utilizando no pueden ser aquellas que están aisladas de nuestro contexto, que nosotros no tenemos control. Entonces, para hablar de plataforma segura, tenemos que entender cuál es el proceso que tenemos que llevar adelante desde el punto de vista asistencial, desde dónde parte ese proceso, parte de la historia clínica digital, en nuestro caso, digamos, pero parte de la historia clínica digital. Nuestra plataforma tiene que estar involucrada dentro de ese proceso asistencial. Tenemos que contar con herramientas que podamos controlar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con nuestros videos? ¿Qué pasa con nuestros audios? ¿De qué manera se encriptan nuestros datos? Bien, todo ese tipo de aspectos que desconocemos de las plataformas que son alternativas son lo que nosotros podemos controlar si las plataformas las desarrollamos o bien las adquirimos bajo un contexto que en este caso tiene que ser el nuestro. En particular, nosotros hicimos lo siguiente. Esto es como es nuestra experiencia, digamos, ¿bien? Esta es una plataforma del grupo CEMICO, una plataforma que el profesional de la salud utiliza, está integrada en nuestra historia clínica electrónica. Nuestros profesionales acceden a la historia clínica y luego, desde la historia clínica, ejecutan una teleconsulta. Esa teleconsulta genera, en nuestro caso, un mail a un paciente que llega desde nuestro propio dominio. El mail, el paciente lo abre. Cuando lo abre, primero accede a un consentimiento informado, acepta o rechaza. Si acepta, continúa con la teleconsulta. Si rechaza, el sistema le avisa que bueno, que saque un turno de manera presencial. Una vez que acepta, queda registrado que el profesional X se comunicó con el paciente Y. Toda esa comunicación está siendo, puede ser grabada, porque el profesional tiene la posibilidad de grabarla, siempre bajo el consentimiento del paciente. Si no es así, queda registrado todo el tracking. Podemos hacer la trazabilidad entera de todo lo que ocurrió, en qué momento ingresó el paciente, en qué momento ingresó el profesional. A su vez, la plataforma incorpora la historia clínica, es decir, que desde la misma plataforma se puede evolucionar. A su vez, esa evolución puede ser vista luego desde el ámbito ambulatorio, por cada uno de nuestros profesionales, en el contexto, por ejemplo, de una consulta presencial, decir, bueno, a ver, usted tuvo una teleconsulta con el profesional tal, sí, es verdad. No hay posibilidad de que el profesional diga, yo no inicié ninguna teleconsulta, no hay manera que el paciente diga, yo no accedí a una teleconsulta, todo esto queda registrado. Está bajo nuestro contexto, nuestro dominio, cumple nuestras normas de seguridad, sabemos lo que está sucediendo, sabemos quiénes están ingresando, sabemos qué están haciendo. Por supuesto que la cuestión de privacidad propia de la consulta, eso queda entre el paciente y el profesional, pero todo lo demás lo podemos manejar, nuestros datos están encriptados, con lo cual nuestros pacientes y nuestros profesionales tienen la seguridad de saber que lo que están transmitiendo en ese momento tiene un protocolo de seguridad. Esta es una plataforma que nosotros desarrollamos también de telerehabilitación en este caso, motivados por el hecho de que una teleconsulta normal no alcanzaba para aquellos pacientes que están haciendo algún tipo de rehabilitación, por ejemplo, pacientes que han sufrido algún tipo de ACV. Es una plataforma asincrónica que le permite al profesional de la salud, desde la misma historia clínica del paciente, establecer una agenda de ejercicios para que el paciente pueda realizar en su casa con el control del profesional. El paciente accede a la plataforma, tiene distintos ejercicios para cada uno de sus días programados. Todo esto queda
almacenado en nuestra propia base de datos, en la historia clínica del paciente. Sabemos qué día ingresó, cuánto tiempo estuvo en la plataforma, qué ejercicio fue lo que realizó. El paciente puede incluso grabar un video, mandárselo, enviárselo al profesional. El profesional puede evaluar el video para darle continuidad en el seguimiento del tratamiento. A su vez, puede motivar esto una teleconsulta, o puede motivar que el profesional indique que ese paciente tiene que acercarse a nuestras instituciones. Todo esto bajo nuestro contexto. Esto es lo que hace a una plataforma de telemedicina confiable. Cuando uno entiende que está la misma involucrada dentro de un proceso, que nace en un lugar seguro, para nuestro caso es nuestra propia historia clínica, digamos, pero que nace en un lugar seguro, y donde uno conoce cuáles son las políticas de seguridad que se están implementando. Y también conoce qué se está haciendo con esos datos, qué se hace con esos datos, y qué no se hace con esos datos. Esta es la forma de establecer una teleconsulta, una telerehabilitación, digamos bien, de forma segura, con una plataforma segura. Es por este mismo motivo que cualquier otra plataforma fuera de nuestro contexto sería insegura para nosotros. Recuerden que muchos profesionales hacen una consulta por WhatsApp y no registran, por ejemplo, que hicieron esa consulta por WhatsApp. Acá esto podría suceder, podría no registrar en la historia clínica lo que conversó con ese paciente, pero queda registrado que ingresó y que estuvo con ese paciente. Eso es inamovible, no hay forma de modificarse ni nada por el estilo. Eso es lo que sucede. Entonces, para brindar seguridad dentro de la telemedicina, tenemos que empezar a entender que necesitamos un contexto que sea seguro. ¿Qué es para nosotros una plataforma segura, o cómo establecemos nosotros que nuestra telemedicina, teleconsulta es segura para nuestros profesionales y nuestros pacientes? Primero tenemos que entender que debe ser parte de la historia clínica del paciente. En el caso nuestro surge justamente una teleconsulta desde ese ámbito. Debe estar dentro de un ecosistema seguro, esto que les mencionaba, el contexto, bien, el contexto nuestro, nuestros servidores, digamos que puede estar en la nube, puede estar en cualquier lugar, no importa, digamos, bien, pero nosotros tenemos que saber qué sucede dentro de ese contexto, dentro de ese ecosistema. Y debe ser parte del flujo asistencial, digamos, como les mencioné, esto es un proceso. Bien, no es otra cosa que no sea un proceso. Entonces, cuando uno piensa en procesos, piensa en actores, piensa en el rol que tiene cada uno de esos actores, piensa en las necesidades y piensa en seguridad. El flujo asistencial, normal, digamos bien sin pandemia, también cumple normas de seguridad. Con telemedicina, como herramienta, también debe cumplir normas de seguridad. Ese es el flujo asistencial completo. ¿Bien? Es la manera que debe pensarse la telemedicina y el uso de las plataformas dentro de una historia clínica como es nuestro caso. Bien. A ver, a partir de ahora, yo no sé, digamos, del público cuántos están por ahí metidos en el tema de informática en salud. A mí me toca estar dentro de este tema hace más de 15 años. Van a comenzar a escuchar, o ya escucharon, algunos ya lo saben, digamos, conceptos como interoperabilidad, y cada vez más. ¿Ven? O sea, cada vez más vamos a hablar de interoperabilidad. Por lo general, en informática en salud se habla de dos tipos de interoperabilidad: sintáctica y semántica, en la que nos permite trasladar datos de un lado a otro, entre sistemas, lógicamente, digamos, acá no hay intervención del humano, entre el sistema, y el sistema, como existe la interoperabilidad semántica, los puede traducir. ¿No? O sea, yo recibo un dato de otro sistema y lo puedo volcar en mi contexto y sé lo que me están enviando. Digamos. Bien, esa es la seguridad informática, la interoperabilidad que nosotros conocemos en el mundo de la informática en salud. Y por lo general nos olvidamos de hablar de la seguridad, de la interoperabilidad en seguridad. La interoperabilidad en seguridad es justamente la que hace que cualquiera de esos datos que van viajando en un paquetito, en un HL7, en un FHIR, que son los estándares que se utilizan, digamos bien, estén encriptados y que yo sea seguro, para aquel que le estoy enviando, aquel que lo está recibiendo, sea seguro lo que está recibiendo. Digamos bien, esa seguridad es la que nos olvidamos siempre. Esa interoperabilidad no la tenemos en cuenta, digamos bien, y es vital. En Neuquén, en todo el territorio de Neuquén, se está utilizando un modelo, que es el modelo de Estonia,
que parte de la seguridad a través de lo que se denomina, no quiero ser técnico en ese sentido, digamos bien, pero es un XROA, no le dé mucha importancia, pero simplemente es como un servidor instalado en cada una de las instituciones públicas, privadas, farmacias, no sé, obras sociales, ministerios, rentas, por ejemplo, ese tipo de instituciones, que lo que garantiza es que la transmisión de datos entre dos nodos, entre dos computadoras, que se solicitan datos, digamos bien, es segura. Esto quiere decir que los datos viajan de manera encriptada, que yo sé quién es el que lo envía, quién es el que lo recibe. El que lo envía no puede decir que no lo envió, y el que lo recibe no puede decir que no lo recibió. Es decir, es justamente esa capa que nos falta cuando hablamos de interoperabilidad. Arriba de esa capa está la interoperabilidad semántica, que es justamente la transmisión de los datos. Bien, yo recibo un dato, bien, y sé que ese paciente, por ejemplo, Nicolás Casadores, es diabético, digamos bien, y no importa de dónde vino, no importa dónde se generó, pero yo ahora lo sé. Digamos bien. Y arriba de eso tenemos dos tipos de interoperabilidad más. Una es la que tiene que ver con la organización, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la definición de procesos. Por ejemplo, el proceso de receta digital. Si vamos a hacer una receta digital interoperable, pensemos en procesos. Pensemos cuántos actores tenemos. Tenemos el médico, el paciente, la farmacia, el financiador. En el caso de Neuquén, la subsecretaría de salud en algunas ocasiones. Digamos bien, eso es pensar en el proceso. ¿Cómo se arma el proceso? ¿Cuáles son los actores? ¿Y qué rol cumple cada uno de ellos? En Neuquén estamos utilizando la norma IRAN, con el referencial número 14, que define justamente los servicios, los procesos y los datos que viajan entre cada uno de estos servicios en estos procesos. Y por último, la interoperabilidad que tiene que ver con el marco político legal. ¿Ven? Es decir, las resoluciones. En este último tiempo tuvimos muchas de ellas. Aquella que nos permite utilizar una receta digital, ya sea por WhatsApp, es una resolución que, bueno, hay que tener en cuenta. ¿Ven? La firma digital, lo que se conoce de firma digital, tenemos que tener en cuenta. Todo lo que se conoce de telemedicina, que hoy está permitida, digamos bien, por resoluciones también, digamos, ¿sí? En algún momento dado serán cada una de estas leyes, ¿sí? Pero bueno, esa es la última capa en el modelo de interoperabilidad. Yo quiero que vean esto, digamos bien, yo siempre lo muestro porque me parece interesante. Fíjense, esta es la página de Nación, argentina.gov.ar. Cualquiera de nosotros en este momento podría ir y sacar la firma digital, y tener su firma digital, cualquiera, ¿eh? No hay problema. En Neuquén existe un registro donde uno se presenta y le dan una firma digital. Existen dos modelos en Neuquén, en Argentina. Uno es a través de un token y otro es en la nube. Bien, o sea, es como que uno va a firmar algo y desde la nube le envían tipo un token y le dice, bueno, ¿qué número tenés? Tipo como el banco, básicamente, digamos, ¿eh? Cuando ustedes con la huella del banco. Bueno, esto existe. Está regulado, existe ley para esto, hay un ente que crea certificadores y hay certificadores que nos certifican a nosotros como individuos. Esa es la capa de firma digital que existe en la República Argentina. Ahora bien, existe una complejidad para el médico, en este caso, el profesional de la salud, cualquiera sea, que es que su matrícula es justamente el diferencial, aquello que le permite hacer una receta, porque si no yo también podría hacer una receta. ¿Ven? Entonces, ¿cómo validamos la matrícula de un profesional de la salud? ¿Qué hacemos con la matrícula del profesional de la salud? Bueno, bárbaro. Digamos, ¿existe algo tecnológicamente para hacer con la matrícula del profesional para validarla de alguna manera y que la firma del médico que termina siendo esta firma sea válida? Bueno, la respuesta es sí. Ya existe a nivel tecnológico y de hecho nosotros lo estamos implementando. Le voy a mostrar el modelo, este modelo que nosotros realizamos. Voy a mover esto ahora. Sí. Este es un modelo que nosotros que diseñamos y que estamos implementando. Digamos, ¿bien? Imagínense la siguiente situación. El médico, en su historia clínica digital, hace un documento como una receta digital y lo tiene que firmar. En el momento que lo firma a través de XROAS, que es justamente la interoperabilidad técnica, la que nos garantiza que vamos a ir a una fuente auténtica, que en nuestro caso es la Subsecretaría de Salud, a la cual, donde todos nuestros profesionales de todo Neuquén, digamos bien, están matriculados, y a la subsecretaría entonces le vamos a consultar si el profesional X, bien, está matriculado, su matrícula sigue vigente, etcétera, etcétera, es válido y demás. La subsecretaría, en el paso número 2, me va a devolver sí o no. Me devuelve sí, caso ideal, vamos a suponer. El tercer paso es
firmar, es decir, la firma que le mostré anteriormente, la del token o de la nube, utilizo cualquiera de esas firmas, firmo el documento, digamos bien, se crea un documento digital firmado, bien, y ese documento digital firmado va a un repositorio clínico. Bien, el repositorio clínico, de documentos clínicos, así como se lo llama, es lo que sería hoy nuestra historia clínica legal, la que eliminaría el papel y la que nos da a nosotros ahora, bueno, la posibilidad de decir, bueno, si viene un juez o algo por el estilo, digo, bueno, mire, ¿qué quiere? Quiero la historia clínica de Nicolás Pasadores. Bueno, acá está la historia clínica de Nicolás Pasadores, son todos estos registros, estos documentos clínicos. ¿Dónde está? En mi repositorio de documentos clínicos, que son todos los documentos firmados digitalmente. Este modelo es implementable. Este modelo ya existe. Este modelo se puede hacer y de hecho hay muchas provincias que están trabajando también con esta misma tecnología y Nación está haciendo también algunas proyecciones sobre esta tecnología, con lo cual es totalmente factible y de hecho nosotros en Neuquén lo vamos a implementar de esa manera. Le voy a dar un caso práctico. Esto para nosotros realmente es algo genial porque en definitiva es un proyecto que iniciamos hace mucho tiempo, pero que le pudimos dar en base a las distintas resoluciones y un poco a lo que les fui contando, una implementación real, ¿no? Que es la receta digital interoperable. Como les dije en su momento, tenemos que pensar en procesos, ¿no? Entonces cuando pensamos en procesos dijimos, bueno, vamos a hacer una receta digital. ¿Qué actores tenemos? Y por un lado estamos nosotros, hospital, involucra médicos y pacientes, por otro lado están los financiadores, y por otro lado está la farmacia. Tenemos que ser interoperables con todos. No importa qué sistema use cada uno, no nos interesa que use cada uno. Pero tenemos que ser interoperables entre todos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fácil. La seguridad, interoperabilidad técnica, los estándares que ya existen, SNOMED, HL7, FHIR, que son los estándares que en informática en salud se vienen usando hace más de 10 años, digamos, ¿ven? Son estándares que la particularidad que tienen es que no son seguros, porque no apuntan a la seguridad. La seguridad me la da una capa más abajo en la interoperabilidad, que en este caso es la técnica. Y por otro lado tengo que aprovechar lo que ya está implementado en Nación, que es el BUD de interoperabilidad. Es decir, hay ciertos servicios que debo consumir, y esos servicios que voy a consumir alguien me los tiene que brindar desde Nación. Bueno, el BUD de interoperabilidad es justamente algo que ya lleva más de 5 años de desarrollo, y justamente tiene esos servicios para que yo lo consuma y en definitiva pueda hacer, en este caso, una receta digital. Le voy a mostrar y le agradezco a mi amigo Martín Díaz, que trabaja justamente con el proyecto de receta digital a nivel nación, que me prestó estas imágenes, cómo es el flujo para crear una receta digital interoperable. Esto es lo que Nación dispuso. Digamos, cualquiera de ustedes que quiera implementar una receta digital va a tener que tener en cuenta este flujo que está acá. ¿Bien? El médico inicia una prescripción, se identifica al paciente, en esa identificación del paciente tendré que ir al bus de interoperabilidad, porque necesito ver cuál es el identificador único a nivel nacional del paciente tal. ¿No ven? Crea la prescripción, la puedo hacer una prevalidación con el financiador o no, la puede hacer directamente la farmacia, hago la validación con el financiador, el financiador me dice cómo es que sí, que la receta es válida, vamos por el camino ideal. Ahora sí, tiene que hacer una validación con cómo es, tiene que almacenar la receta en cada uno de los repositorios. En este caso, nosotros la almacenamos en un repositorio local, también la puede almacenar el mismo financiador. Es decir, se genera el documento clínico, firmado, ya con firma digital, se almacena en un repositorio nuestro, en nuestro caso lo hacemos en uno local, digamos bien, lo podemos hacer en cualquier otro. Una vez almacenado ese repositorio, el paciente se presenta en la farmacia, la receta digital tiene como si fuese un código de barra, como es quien recibe, el farmacéutico, quien vendedor, quien recibe la receta, hace la lectura del mismo, selecciona el producto a dispensar. Una vez que selecciona el producto a dispensar, hace una validación con el financiador, por eso digo que la validación con el financiador puede estar acá, puede estar más arriba, porque la va a terminar haciendo igual nuevamente, digamos bien, verifica que ese producto, ese paciente lo puede consumir con el plan que tiene, verifica que, por ejemplo, ese producto, no lo compró 15 días antes, tiene que esperar un mes, hace la validación típica, dice que sí, que la receta que lo puede dispensar, entonces cuando lo dispensa, fíjense que lo que hace es notifica al repositorio, notifica diciéndole, bueno, ya consumí uno de estos productos. Imagínense una receta con 4 productos y un paciente va a una farmacia, compra uno, le quedan comprar 3. Entonces se va a acercar a
si tiene un troquel electrónico, hace una factura electrónica, y si no, hace una factura manual la persona que está en la farmacia. Este es más o menos el modelo, digamos, que hay que implementar. Es un proceso, tiene a todos los actores, y más o menos el flujo de cada uno de los datos. Esta es nuestra receta. Nosotros partimos siempre del contexto de la historia clínica digital, en nuestro caso. Bien, como les dije en su momento, queremos ser seguros, y ser seguros para nosotros es partir de nuestro contexto, conocemos cuáles son nuestras políticas, tenemos el control de nuestros usuarios, tenemos el control de lo que se hace sobre cada una de nuestras plataformas. Partimos desde ahí. Un médico en el ámbito ambulatorio o a través de una teleconsulta tiene, véanlo de esta manera, un botón que le dice receta. Nada más que eso, y eso lo lleva a una plataforma en donde el médico selecciona un diagnóstico y selecciona medicamento. La selección del diagnóstico del medicamento lo hace sobre un servidor de terminología que nosotros tenemos, que tiene en este caso códigos estándar del NOMED, los envía a través de FHIR, que es otro estándar sintáctico, no importa el nombre, no se memoricen esto, no tiene sentido ahora, digamos bien, pero la idea es que todo esto es interoperable, genera una receta digital. Para generar la receta va a tener que ir al bus de interoperabilidad y consultar ciertos datos, dame el número de identificador del paciente, el número de identificador del profesional a nivel nacional, continúa, hace la firma. Nosotros tenemos un módulo de firma digital, en este momento estamos firmando digitalmente, si bien todavía no es el módulo que les mencioné, pero es simplemente reemplazar para nosotros el módulo actual, firma y genera una entrega. Esa entrega es, para nosotros, para nuestro paciente, le llega al portal personal de salud, donde le llega la receta electrónica o un correo electrónico si no tiene el portal, es decir, de alguna forma el paciente llega a un módulo dispensador de la farmacia, esto para que la farmacia pueda dispensar. Nosotros le creamos un módulo, es decir, lo desarrollamos nosotros, le creamos un módulo para que la farmacia ingrese y diga, bueno, a ver, Nicolás Pasadores, que tiene que consumir este producto, le doy de baja, sigue. Al repositorio de CDA, como les comenté, es el repositorio de documentos clínicos firmados digitalmente. Al bus de interoperabilidad, porque al bus de interoperabilidad hay que avisarle que hay una receta en tal lugar, porque el bus tiene que referenciar luego esa receta, y por supuesto a nuestro financiador que hará las validaciones de la receta, etcétera, etcétera, junto con la farmacia. Esta es la entrega de nuestra receta digital. Discúlpame, Nicolás, se nos va yendo el tiempo, ¿eh? Sí, ya terminó. Esta es la receta digital, nuestra receta digital, está en formato PDF, pero piensen que atrás de todo esto, aquello que hablamos de interoperabilidad, está codificado de una manera que es interoperable para los sistemas, digamos, ¿bien? Como conclusiones, necesitamos iniciar procesos desde entornos seguros y controlados, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta que la historia clínica es justamente uno de esos entornos, siempre que lógicamente podamos tener el control del resto que hace a nuestro ecosistema. Necesitamos compartir, pero necesitamos hacerlo de forma segura. No tenemos que solamente hablar de estándares semánticos y sintácticos, sino también de la interoperabilidad técnica. Necesitamos hablar del mismo idioma. En informática en salud eso está resuelto. Salud es uno de los más avanzados en estándares de este tipo. Y necesitamos empezar el proceso y luego el sistema. Bien, el gran error que cometemos todos, digamos bien, es primero ver, bueno, cuál es la solución y después pensamos en el proceso. Entonces no funciona. En realidad es al revés. Primero hay que ver cuáles son los actores, qué necesidades tiene cada uno, y luego modelamos para luego también derivar en un sistema. Nada más y muchas gracias. Gracias Nicolás. Bueno, vamos ahora, para no demorarnos, a darle la palabra a la doctora Vero Moreno para que en estos 10 minutos nos cuente el valor de la auditoría en todos estos procesos que son la telemedicina, la teleconsulta. Doctora, su tiempo. Si me permitís hacer un anuncio antes que empiece a hablar la doctora. ¿Cómo no? Que me acaba de avisar el licenciado Guerra, que es un gran amigo y pionero en esto de firma digital y en impulsar proyectos de receta electrónica. Acaba de aprobarse en senadores hace minutos el proyecto de ley, la ley mejor dicho, pues ya tenía media sanción en diputados que impulsó el diputado Yedlin. La ley de receta electrónica y telemedicina la acaban de aprobar, ya pasa a reglamentación. Bueno, gracias Ricardo. Bueno,
una noticia importante. Doctora Verónica Moreno. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo por ahí lo que voy a hablar es de auditoría médica, y por ahí realmente me ha sido muy útil todo lo que han comentado los que me precedieron, pero yo por ahí voy a ir un poco más a lo que nos pasa acá en Córdoba, y lo que hemos vivido con el tema de la teleconsulta y la pandemia, y cómo lo hemos ido resolviendo. Nosotros realmente es como que había algunos centros de salud, algunas instituciones de salud importantes donde contaban con alguna de las plataformas, como contaba recién Nicolás, y había algunas prepagas importantes que estaban trabajando con las teleconsultas, algunos servicios de emergencia que también contaban con teleconsultas, pero en general no se estaba trabajando con teleconsultas acá en Córdoba. Entonces, cuando a nosotros aparece la pandemia, como dijo Alfonsina, los pacientes dejaron de ir a los consultorios y empezamos con los problemas de que no se podía hacer el seguimiento de enfermedades crónicas, oncológicos, y teníamos la dificultad de cómo hacíamos con los tratamientos, como estaban, recién hablaba Nicolás, el tema de la receta electrónica casi no existía. Se nos complicó bastante a nosotros porque nosotros no contábamos en todos lados con las plataformas. Yo voy a ir charlando, va a ser muy rápido lo que yo diga, estoy tratando de pasar, pero no me está pasando, ahí está. Para nosotros, con esto de la telemedicina y la teleconsulta, lo que pensamos desde la auditoría médica, de que empezamos con nuevas obligaciones y responsabilidades para todos los profesionales, incluidos nosotros como auditores médicos, que cambia la relación médico-paciente y la relación de los pacientes con las obras sociales y prepagas, ya que hay una nueva manera de documentar. Acá en Córdoba todavía hay instituciones que no cuentan con la historia clínica digital, todavía tenemos papel, en hospitales tenemos papel, en el interior más todavía. Entonces se nos dificultaba mucho el tema de cómo documentar ante una teleconsulta. La OPS, con esto de la pandemia, saca un comunicado que dice que la teleconsulta, que sería lo ideal en este momento de pandemia, y que la teleconsulta es la interacción que ocurre entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento diagnóstico terapéutico a través de medios electrónicos. ¿Y cuáles eran los requisitos para esta teleconsulta? Eran los conocimientos básicos del uso de tecnologías, que ahí para nosotros ya había alguna limitante para muchos de los profesionales. Había profesionales que no manejan, no saben manejar una computadora así de simple. Necesitábamos internet, conexión a internet, donde hay lugares que todavía no llega, hasta centros de salud de acá mismo municipales de Córdoba no tenemos conexión en todos lados de internet, una computadora adecuada que tampoco teníamos. Y cuando se podía hacer la teleconsulta, dice la OPS, que era un enfoque útil para evaluar pacientes y reducir las visitas innecesarias a los servicios emergentes. Luego la Superintendencia de Salud saca una resolución. Nosotros, recuerden que yo voy a tratar de hablar desde los dos lados, desde la Asociación de Auditoría. Nosotros tenemos, los auditores, estamos podemos ser auditores de los financiadores de las obras sociales prepagas y también de las instituciones de salud. Entonces, a las obras sociales y prepagas, los que nos regulan es la Superintendencia de Salud. La Superintendencia saca esta resolución, la resolución 282, que dice que surge de la necesidad de brindar alguna alternativa para garantizar el acceso a prestaciones que demandan absoluta necesidad. Y luego dice, cuya evaluación quedará a cargo de auditoría médica, o sea que ya nosotros teníamos que evaluar cuándo era la absoluta necesidad. Luego dice que el uso de plataformas de teleasistencia y teleconsultas sería la herramienta para poder garantizar las prestaciones de estas demandas esenciales. Y que también se deberán garantizar las prestaciones que requieran continuidad de tratamiento, que es lo que nosotros veníamos hablando, y que las prestaciones serán pasibles de auditoría por parte de la Superintendencia
por lo cual debería garantizarse una plataforma. Insisto que no todos tienen, acá en Córdoba tenemos una plataforma para poder hacer este trabajo. Luego dice, bueno, el superintendente resuelve en esta resolución que mientras dure, mientras todavía dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán implementar y fomentar el uso de estas plataformas de teleasistencia y teleconsultas. Y luego dice que se entiende como teleasistencia o teleconsulta todo servicio asistencial de consultas realizadas a distancia mediante el uso de tecnologías. Y que hay que garantizar condiciones de calidad apropiadas, que tiene que ver con lo que hablaba Nicolás recién. Las prescripciones de medicamentos que resulten necesarias, en consecuencia, tienen que ajustarse a la resolución 696, que es lo de prescripciones, que insisto que no todos tenemos esta plataforma para poder emitir este tipo de recetas electrónicas, donde obviamente, sobre todo en los primeros meses del aislamiento, nosotros simplemente con una receta membretada, cual decía la resolución, y firmada por el médico a través simplemente de WhatsApp, nosotros como obras sociales se hacían, con los convenios que teníamos con las distintas farmacias, se aceptaban ese tipo de prescripciones. En el artículo 4 dice que las obras sociales y las prepagas deben determinar la cantidad de sesiones o consultas y bajo qué modalidad de esta resolución y definir los procesos utilizados en cada caso, así como la auditoría posterior. Todo esto nosotros te voy a ir contando cómo lo fuimos resolviendo. En el artículo 5 dice de que se deben garantizar, que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán garantizar los datos que se recopilen por vía de plataforma y que se respete obviamente lo previsto en la ley 25326 de protección de datos personales y su normativa reglamentaria. En el artículo 6 dice que las plataformas deberán ser fáciles de auditorías posteriores. Bueno, ¿Qué, Rosario? yo voy a ir contando cómo lo fuimos, qué pudimos ir haciendo, y yo de acuerdo con lo que decía también Alfonsina, de que la telemedicina, la teleconsulta, por suerte vino para quedarse. Lo que nosotros debemos trabajar para que sea realmente de calidad y con toda la seguridad que esta práctica necesita. Entonces nosotros desde la auditoría médica, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hemos intentado hacer? Garantizar las prestaciones esenciales, digamos. Tuvimos que nosotros saber, digamos, qué tipo de prestaciones se le podía otorgar a través de la teleconsulta, teleasistencia a nuestros afiliados. Luego debíamos garantizar la calidad y seguridad. Esto fue bastante complicado, insisto, en un principio, porque ojalá todos tuviéramos la plataforma de Nicolás, que es realmente fantástica, pero nosotros comenzamos haciendo, digamos, desde como profesionales, digamos, prestadores, y como desde las obras sociales se hacían las teleconsultas a través de WhatsApp, a través de videollamadas, a través de mensajes de texto, a través de mail. No todos los pacientes tenían el acceso a una computadora, entonces se hacían videollamadas, no todos los profesionales sabían manejar o tenían acceso o no contaban con ninguna plataforma. Insisto, hay muchos prestadores o instituciones grandes que sí cuentan por suerte con estas plataformas, donde nos ha sido muy útil y donde hemos aprendido y donde hemos podido garantizar la calidad y seguridad. ¿Qué hacíamos con todo? Inclusive hay una obra social muy grande de acá de la provincia, no voy a nombrar, que todavía está, digamos, una de las más grandes, trabajando con una validando la consulta, y la videollamada se hace a través de WhatsApp, o como pueda el prestador, no en las instituciones, sino en los prestadores, sobre todo los médicos, digamos,
digamos, individuales, digamos, los prestadores individuales. Por eso digo, es como que es bastante difícil, hasta, yo espero que esto, digamos, no, nos lleve como recién se hablaba, de que se trabaje en una ley y que todos podamos garantizar esto. Esto nos ha llevado, esta crisis, como decía Alfonsina, esta crisis nos ha llevado realmente a que muchas instituciones que estaban trabajando en una historia clínica digital han avanzado en estos meses lo que nos había llevado años. Luego deberíamos garantizar, como obras sociales, garantizar el seguimiento y tratamiento de patologías crónicas, oncológicas. Bueno, nos pasaba esto, el seguimiento se podía hacer, pero muchas veces los pacientes, como esto fue prácticamente de un día para el otro, el tema del aislamiento, para hacer el seguimiento de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, no se contaba, los pacientes no todos tenían tensiómetros, no todos tenían, bueno, entonces se complicaba de poder hacer ese seguimiento. En algunos casos, bueno, se fue tratando de asegurarle a los pacientes este tipo de elementos, y los tratamientos, el tema de las prescripciones de medicamentos, si contábamos con alguna plataforma, se hacía a través de la receta digital, sino simplemente con la receta, digamos, membretada, y se hacía la prescripción en una receta, en un recetario, y digamos, iban con la foto de WhatsApp, una foto en el teléfono, a la farmacia. Luego de ahí nosotros tuvimos que establecer algún tipo de normativa para las prestaciones de estas prácticas, sobre todo por el tema de las teleconsultas, el tema del consentimiento informado, cómo hacíamos, digamos, para que el paciente firme ese consentimiento informado de que es una consulta, cómo hacíamos que el paciente y el profesional supiera hasta cuál es el límite que tiene para, digamos, para hacer una teleconsulta. Es bastante complicado, se han hecho algunos consentimientos informados como bastante simples, como para que el paciente, nuestro afiliado, conociera de qué se trata la teleconsulta. Cuando había plataforma se podían seguir el proceso, como decía Nicolás, que es muy, muy bueno, pero en esto que no contábamos con nada de un día para el otro, hubo que improvisar, y creo que se ha ido mejorando con el tiempo, y que esperemos que podamos trabajarlo de acá en más. Y luego, ¿cómo hacíamos que para estas prácticas, cómo se registraban? Se registraban en una planilla, que ellos no tienen la historia clínica digital, se hace un resumen de historia clínica, cómo accedían, por ahí había profesionales que estaban en los grupos de riesgo, que no podían concurrir a determinada institución, cómo accedían a esas historias clínicas, si era digital, si se podía acceder, no todos tenían permiso para acceder a esa historia clínica, si era en papel, obviamente que no, y luego cómo se debería facturar esa práctica. Todo eso se tuvo que armar una normativa para cada una de estas cosas. Se tuvieron que firmar convenios con prestadores, como decía Alfonsina, no todas las obras sociales están cubriendo la teleconsulta, no está en el nomenclador nacional, no existe en ningún nomenclador un código, como tienen las prácticas, como tiene una práctica de una consulta común, no existe, no tiene código, no está nomenclada la teleconsulta. Entonces, muchas obras sociales, muchas pagas, agregaron un nuevo código parecido al de la consulta presencial, que se agrega al nomenclador de cada obra social, pero a nivel de superintendencia no existe un código de teleconsulta. ¿Qué valores le poníamos a esto? Todavía hay obras sociales, insisto, que no la están cubriendo la teleconsulta, no la están cubriendo. ¿Qué valores le poníamos? Hay obras sociales y prepagas que tomaron el valor total digamos, igual de una consulta presencial. Supongamos, acá los valores son variados, depende de la institución, no hay un valor común, y depende la obra social, y depende de la prepaga.
pero supongamos un valor, una consulta a 600 pesos, más o menos, se mantuvo ese valor, o se llegaba a 600 pesos con el coseguro, pero se mantenía ese valor para la teleconsulta. Muchos otros tomaron la decisión de bajar ese valor tal cual como la consulta presencial. Muchos están pagando la teleconsulta el 70% del valor de una consulta presencial, y los pacientes, hay obras sociales que pagan el coseguro a través de transferencias, y otros que se les hace directamente a las instituciones o al prestador, y otras que directamente no cobran ese coseguro y lo paga directamente la obra social, pero bajan el monto del valor de la consulta. Esto lo digo en forma personal, en nombre mío, en nombre de Verónica Moreno, no en nombre de ASACAM. Yo considero que la teleconsulta no debe valer, no tiene que haber diferencia con la consulta presencial. Uno sigue siendo el mismo médico y uno tiene tiene la misma experiencia, se ha capacitado de la misma forma que una consulta presencial, y tiene y su tiempo vale para hacer esa teleconsulta. Esto es algo que lo digo yo como Verónica Moreno, no como asociación de auditorio. Luego tuvimos que determinar los topes de consultas, porque así como no iba nadie a los consultorios, a las consultas presenciales, de repente hubo una avalancha de consultas virtuales, entonces tuvimos que establecer topes. Igual de las sesiones virtuales o sea, de fisioterapia era un poco más complicado, pero bueno, algunas se hacían, pero sí de psicología, quizás algo de fonoaudiología. Entonces, ¿qué tomábamos? Tomábamos los topes que establece el programa médico obligatorio. Bueno, eso se fue trabajando, y en muchos lugares se puso un tope de consultas mensuales de 2 a 3 consultas. ¿Qué es lo que validaban los sistemas? Digamos, cuando uno valida la consulta, es el tope que automáticamente nos daban los sistemas. Si el paciente necesitaba más de 2 o 3 consultas, depende de dónde, la obra social, auditoría médica evaluaba si se consideraba y se autorizaban más consultas. Eso no hay ningún problema, digamos, si realmente lo necesita el afiliado. Tuvimos que implementar un proceso de auditoría previa. Digamos, ¿qué pasa, digamos, con esto de quizás se pueda, digamos, que se hacía, porque no había otra forma de hacer la videollamada a través de WhatsApp, pero de alguna forma había que validar como una auditoría previa, una prevalidación en los sistemas de obras sociales. También hay obras sociales que no cuentan con ningún sistema informático, entonces el paciente debía concurrir a sus sedes, y ahora lo que se debía hacer, se estableció que por lo menos debían pedir una autorización a través de mail. O sea que en muchos lugares teníamos millones de mail pidiendo la autorización para la teleconsulta. Por eso ha sido bastante complicado el tema. Y luego había que implementar un proceso de auditoría posterior, pues ellos son los que tenían plataforma. ¿Cómo hacíamos para auditar? En este caso que teníamos las videos, recién ahora estamos, digamos, como que a partir de mayo se empezaron a firmar los convenios. Abril fue más o menos, digamos, sí, las prepagas más grandes, pero entre abril, mayo más o menos se empezaron con los convenios. Entonces como que recién ahora entre mayo y junio se están empezando a auditar este tipo de teleconsultas. ¿Cómo hacíamos con las consultas? Digamos, cuando había plataforma y de validación o validación, como que no había ningún problema. ¿Cómo hacíamos con esto de donde no hay plataformas? Y que había una simple llamada por WhatsApp o un chat por WhatsApp o por algún otro medio o por Zoom o por el medio que sea. Se hacía, digamos, llenado de algún tipo de ficha, digamos, o de planilla, y donde el médico también tuviera la historia clínica, aunque sea de ese paciente, de alguna forma que nos hiciera llegar a nosotros un resumen de la atención que tuvo el paciente. ¿Cómo hacíamos para registrar? Muchos hicieron la captura de pantalla,
que es lo único, digamos, con lo que se podía validar, y muchos otros simplemente al validarla o al mandar la planilla con las atenciones que se hicieron por teleconsulta, luego desde la obra social se hacían llamadas al azar a los afiliados para confirmar si si ese paciente había sido atendido o no. Yo creo que, insisto con esto, creo que esto viene para quedarse, ojalá, y que podamos trabajar con todo esto, y que esté reglamentado, que sea realmente que tengamos una ley, que la superintendencia también nos ayude con esto, y creo que todos hemos crecido bastante, digamos, lo que empezamos con este proceso allá en el mes de marzo, creo que ahora hemos crecido y lo que no habíamos trabajado o no habíamos podido avanzar en estos últimos años, en 4 meses creo que avanzamos un montón. Pero hay que seguir trabajando sobre todo en el tema de la calidad y la seguridad de esta atención médica. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, habiendo ya transcurrido un tiempo importante en la programación establecida para el día de hoy, no sé si hay alguna pregunta que quieran transmitir a los expositores, con todo gusto, pero digo, bueno, ya llevamos un tiempo prolongado. No sé, Ricardo, ¿qué opinas vos? Si hay alguna pregunta. Me parece que ya nos fuimos. Sí, el tiempo. Llevamos más de casi 1 hora 45. Sí, por eso. Algunos ya se tuvieron que ir porque estaban con sus compromisos personales. Bueno, pero podemos dejar abierto un foro de debate para los que quieran hacer preguntas. Batistón, querías hacer un comentario. El micrófono. Sí, fundamentalmente hacer un pequeño comentario basado en los fundamentos que dio Nicolás Pasadore. La realidad que una consulta virtual en esta época de coronavirus, por todo este imprevisto, se permitieron o se hicieron cosas que no tienen nada que ver con lo que es una teleconsulta. Una teleconsulta es una consulta, o telemedicina es una consulta médica como si el paciente estuviera en el consultorio. No podemos hacer una teleconsulta por WhatsApp yendo en el auto o estando en casa haciendo un asado. La teleconsulta tiene que ser un acto médico racional, hecho como corresponde, y para eso el problema más serio es que en los centros estos médicos tienen que contar con alta capacidad tecnológica. Y entre ellos el tema más importante es contar con una historia clínica electrónica. De lo contrario son consultas telefónicas, pero no es una consulta médica propiamente dicha, ¿no? Tenemos que ver que esto no se puede distorsionar. Hay que cumplir con estándares, con procesos, si no es imposible después tener un buen sustento legal cuando llegue el momento de tener que sostener la consulta, o también desde el punto de vista económico, o sea, tiene que estar bien un proceso organizado, porque de lo contrario tampoco las auditorías pueden actuar como entes policiales. No sé si fui claro, pero en este tiempo de pandemia muchas cosas son tolerables. Pasado esto, la telemedicina tiene que ser tomada con cierto grado de seriedad. Es un tema costoso, hay que tener alta tecnología y por lo tanto, bueno, creo que es mi posición. Muy bien. Ricardo, si te parece y estás de acuerdo, yo le cedería la palabra a la doctora Camino, que es la directora médica del Hospital Italiano, y bueno, para hacer el cierre a este programa, y por supuesto agradecerles a todos ustedes, especialmente a ITAES y a los participantes que nos dieron
estas conferencias el compromiso y la ayuda para contribuir a este proceso educativo. Quiero cederle la palabra entonces a la doctora Camino, directora médica del hospital, para hacer el cierre de la programación. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya a todos y no se asusten que voy a ser sumamente breve. Solamente agradecer a todos los participantes y fundamentalmente a Litaes, a su presidente, que cuando volver un poco a cómo iniciamos esta charla, me pareció muy bueno esto de que Litaes como institución que nos asocia se sienta gratificada de poder ser útil con sus asociados y que el asociado sepa que cuenta con la institución para esto de seguir avanzando en el camino de la calidad y en el caso de la teleconsulta, que el doctor Herrero al comienzo buscaba el modo de buscar la pertinencia de si una charla sobre este tema correspondía en el marco del ITAE, y bueno, yo creo que así como él lo expresó, y queda muy claro que es así, porque si la telemedicina es una herramienta para hacer atención en salud, lo único por lo que tenemos que velar es por la calidad de esa atención médica y para que siga siendo el paciente el centro de ese acto médico. En este caso, por lo que son las nuevas herramientas tecnológicas, aunque no son tan nuevas tampoco. Y bueno, sin duda, está claro que lo de la pandemia ha sido un manotazo de ahogado y de cualquier forma, y que a lo mejor va a servir para que después hay que ponerse a trabajar seriamente en hacer que esta herramienta tenga todos los condimentos de la calidad que corresponde. Y bueno, muchísimas gracias a todos y esperemos encontrarnos pronto de nuevo a través de esta plataforma. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y bueno, queda abierto el ITAES para todos los que quieran hacer consultas. Nosotros se las hacemos llegar después a los panelistas o a cualquier otro experto que podamos acercar, y queda abierto para que propongan nuevos temas o si quieren seguir profundizando con aquellas instituciones que tengan interés en avanzar. Por mi parte, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy amables, Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Gracias.